Bueno, ¿cómo están? Espero que tengan un bonito día y vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura a primero de BTU. Soy la licenciada Alba Chamaidán. Cualquier duda, inconveniente o algún comentario, un aporte, estamos aquí para compartir. Voy a comenzar con abrir el libro o con el texto con el que vamos a trabajar. Y vamos a situarnos en la primera parte. Si no poseen el texto porque no está en la plataforma, por ahora en la página web, pronto ya se ha notificado el error y bueno, ya se va a corregir aquello. Hasta tanto voy a compartirles yo y pueden seguir ustedes la lectura o lo que se vaya a tratar. Y también la clase va a quedar grabada por si quieren revisar el material. En la primera unidad del texto se trata o se va a referir sobre las contradicciones y las ambigüedades. ¿Alguien tiene noción de qué es una contradicción o una ambigüedad? Pueden levantar su mano si desean. Por eso, claro. Profe, yo creo que contradicciones es como que algo que se contradiga y ambigüedades creo que ver con algo que es antiguo, creo. Bueno, tiene cierta relación, porque bueno, se pueden asociar los términos. Bueno, contradicción es de contradecirse o de oponerse a una idea. Las ideas están muy buenas. Gracias por compartirlas. Ahora vamos a seguir la lectura. Los textos que producen las personas pueden dividirse en literarios y no literarios. Los textos literarios se desarrollan en el ámbito de lo imaginable o la ficción, lo ficticio, lo que uno puede sacar a través de la imaginación. Y de esta manera causa al lector el placer estético. ¿Por qué? Porque el lector puede seguir el texto y a través de él puede lograr tener una visión a través de lo que piensa. No está sujeto a una imagen, no está sujeto a una ley, sino que el propio personaje, el que lo lee, puede establecer su propia imaginación y puede establecer su imagen. En cambio, y se desarrollan en el ámbito de lo real. Este es el texto no literario, quiere decir que no está basado en la imaginación de la persona, sino en lo real, en lo que es probable, en lo que se puede verificar. Y su misión es expresar o informar un acontecimiento. El autor de un texto literario procura que su mensaje llegue de manera más bella al lector, pero el que tiene un texto no literario espera a que su mensaje llegue al lector de manera o de una forma clara y efectiva, ¿sí? De este modo se encontrarán o encontraremos que algunos elementos de la lengua son ideales para textos literarios, porque embellecen esta expresión, pero resultarían perjudiciales para otros textos que pretenden informar de manera clara. Ahora, analizando la contradicción y la ambigüedad, nos damos cuenta que son recursos que se utilizan en la lengua para expresar los sentimientos complejos que se presentan no solo en lo real, sino también en lo ficticio. Y esos sentimientos pueden ser el amor, el odio, el egoísmo, la deshonestidad, valores, antivalores, la tristeza, la ira. Pero en el caso de que se utiliza la lengua para informar sobre algo al lector y de manera más clara, en un texto científico se dice, la contradicción y la ambigüedad entorpecerían el proceso de la comunicación. Es decir, que estos dos factores se los puede usar para los textos literarios. En cambio, si son utilizados para textos científicos, noticias, informes, lo único que harían es tergiversar la información
y no se daría de manera efectiva, sino que se daría de manera más torpe, una manera que no vamos a entender con facilidad. Imagina que en tu libro de lengua y literatura para primero de bachillerato, el autor decida definir algún concepto de la siguiente manera. El adjetivo es una categoría verbal que califica o determina al sustantivo. Por lo tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna forma al sustantivo. ¿A alguien le resultó confusa esta idea o a alguien entendió lo que trata de decir la definición de un adjetivo? Bueno, al menos para mí no se entendió y fue muy confuso, porque están repitiendo la misma información, pero en cambio aquí en este párrafo trataron de dar una síntesis en esta parte, pero de esta manera no nos están dando una explicación más concisa, sino que nos están contradiciendo. Por ejemplo, los adjetivos califican o determinan al sustantivo. Adjetivos como la niña bonita, el carro brillante, el carro lujoso. Pero aquí dice, por tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna forma al sustantivo. O califica o no lo califica. Un adjetivo califica. ¿Ah? Se contradice. Exacto, se contradice. Un adjetivo sí califica al sustantivo. El sustantivo va primero y después existe un calificador o un adjetivo. Por ejemplo, el libro grande, el libro de pasta gruesa, etcétera. Pero, ¿cómo va a decir que un adjetivo nunca califica un sustantivo? Es una contradicción, porque está dando una idea opuesta de lo que en realidad resultaría ser. En cambio, tenemos las ambigüedades. Y cuando se dice que un enunciado es ambiguo, no es que sea un antiguo, por decir así, sino a que su significado no está claro. Porque el significado que se le da no solamente correspondería a esa palabra o a esa acepción, sino que se puede interpretar de muchas maneras. No le está dando un significado concreto a lo que se trata de informar. Pero a diferencia de la contradicción, las ambigüedades no nacen en el texto del autor, sino que también se hacen por descuido o de manera intencional. Así que se encuentra, por tanto, que la ambigüedad es una propiedad del lenguaje mismo. Quiere decir que a veces está fuera de nuestro alcance determinar lo que es una ambigüedad. Bueno, las ambigüedades pueden surgir también en casos como el siguiente. Aquí hay un ejemplo en el que la oración no deja ver claramente a qué sustantivo corresponde un adjetivo. Ejemplo, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? Y la ambigüedad dice que no queda claro si han puesto un banco de asiento o un banco de una institución que recauda dinero, ¿sí? O de una institución financiera, ¿sí? En esta parte, el banco, que es el sustantivo, no saben si el adjetivo es nuevo banco o de si es un banco de sentarse o un banco de una institución. Acá tenemos otro ejemplo. Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. Pero ¿quién es la temperamental? ¿O es Mónica o es Sofía? No se especifica claramente quién es la persona temperamental. No sabemos a quién corresponde este adjetivo. El adjetivo es temperamental, pero ¿cuál? Esto es un sujeto propio. Mónica y Sofía son sujetos propios, pero no se sabe a quién califica este adjetivo. De esta manera, las ambigüedades propias del lenguaje deben ser resueltas al momento de producir un texto.
Porque si no se resuelven al momento de transmitir esta información, el lector será el confundido. El lector no va a poder comprender el texto. Y recordemos que transmitir un mensaje tiene que ser claro, preciso y conciso. Tiene que tener un proceso eficaz. Pero aún en una situación en la que todas esas ambigüedades estén resueltas, la confusión puede surgir a partir de un enunciado que está incompleto. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta respecto a las ambigüedades y las contradicciones? Siéntase libre de preguntar. Aquí resolvemos tus preguntas. Además, Una pregunta, profesora. Usted decía que una contradicción es que su significado no está claro, ¿verdad? sí, Ya, obviamente la ambigüedad es como decir que no se deja de definir qué es lo que trata de decir el adjetivo. exacto. ¿Es lo correcto? Sí, está correcto. Mientras, entonces digamos, esas son las dos funciones que cumple la contradicción de la ambigüedad. así es. Ya, Ujú. eso no me... Ya, no se preocupe. Mientras las contradicciones no nos dejan ver en claro un significado, las ambigüedades no definen o no saben si se califica o no a un sujeto. Bueno, este es el caso de una ambigüedad entre sustantivos y adjetivos, pero hay algún sinnúmero de ambigüedades. Y cuando no se da en claro, por ejemplo, supongamos que tengamos un concepto. Definamos el concepto de amar, supongamos. La palabra amor tiene muchos significados, pero ¿qué pasa cuando se van diferentes conceptos para esto? Para esta palabra. Es muy complejo de decidir y ahí también se producen ambigüedades. ¿Sí? Continuando con los significados y continuando con los temas, tenemos lo que es la homonimia, la polisemia y la paronimia. Ahora vamos a ver ejemplos. Fíjate en las dos palabras subrayadas en esta oración. Has acertado todos los números, eres un as. ¿Sí? As y as significan lo mismo. Bueno, al menos yo creo que as con H no significa lo mismo que as sin H, pero sí suenan de la misma manera, tanto que puede ser confuso para algunas personas. Es por eso que aquí infiere el contexto de la oración. Por ejemplo, has acertado todos los números. Has acertado. Quiere decir que la persona pudo acertarlo o pudo responder correctamente los números que se dieron. Eres un as. Es como decir, eres todo un profesional con esto. Eres un experto, ¿sí? Estas palabras se conocen como palabras homónimas. ¿Por qué? Porque se escriben a veces en ciertos casos, y se pronuncian de igual manera, pero su origen y su significancia son completamente distintos. Otro ejemplo puede ser vino y vino. Vino de venir y vino de ese tipo de alcohol que se procesa de la fermentación de algunas frutas, pero el principal de las uvas, ¿sí? Las palabras homónimas también tienen una clasificación y estas palabras homónimas son las homógrafas, que se escriben y se pronuncian igual, y las homófonas, que solo a veces se pronuncian de la misma manera, pero que a veces tienen una escritura diferente. Aquí creo que el libro está un poco confuso, pero bueno, lo importante es que se comprende el mensaje. Por ejemplo, el mimo trata a los niños con mimo, que se escriben y se pronuncian de la misma manera. Mimo de aquel personaje que a través de la mímica se expresa,
y mimo, de consentir, de mimar. Y por último, aquí se dice que son las homófonas, y con un ejemplo que dice, tuvo que cambiar el tubo de escape. En esta parte, cuando uno pronuncia rápido, a veces se va esa pronunciación igual, pero todos sabemos que tubo es con V y tubo es con B, que están escritas de la misma manera, o es que diga, se pronuncian de la misma manera, pero hay que tomar en cuenta las B. Se pronuncian igual, pero su escritura es distinta. Tuvo de haber tenido que cambiar, y el tubo de escape, que es una cañería, un material, el tubo de escape en el caso de los automóviles. La homonimia es la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual pero tienen un diferente significado. Es lo mismo que está escrito en esta parte, solo que dando un concepto más claro. Ahora, la polisemia. Vamos a tomar en cuenta este ejemplo que está aquí. Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Con cuál de los significados asociarías la palabra carta en esta oración? También podemos decir que es una expresión, pero polisemia, dense cuenta que no se trata literalmente de lo que se trata de expresar. Aquí estamos también trabajando en el sentido figurado. Sabemos que carta puede ser un papel donde una persona escribe algún mensaje y lo envía a otra persona con el fin de comunicarse. Carta dice también que puede ser cada una de las cartulinas que componen una baraja. ¿Sí? Y también la carta puede ser una lista de platillos que se pueden elegir en un restaurante de comida. Así sabemos que esta palabra posee una serie de significados, pero el contexto lo da la persona que está tratando de transmitirlo. ¿Quién puede interpretarme esta oración, la palabra carta? Al menos en esta parte, decidió tomar cartas en el asunto. Cuando se decide tomar cartas en el asunto, ¿a qué va? A seguir un proceso, dependientemente sea legal o digamos un problema que hay entre una comunidad. También Dice, lo que da a entender que la persona quiere intervenir y dar su opinión en el asunto que se esté tratando. exacto, bien, compañero Pereira. Muy bien. Aquí tanto ustedes dijeron que tomar cartas en el asunto es como tomar una decisión. Dar una opinión sobre algo que se está tratando es como dar la iniciativa en una situación en particular. Porque aquí se expresa que solo su madre se puso de su lado. Pero ¿qué es lo que hizo? Decidió intervenir en ello, decidió intervenir en esta situación, decidió dar su opinión o reflexionar sobre ello. Aquí se llama polisemia, que tiene muchos significados, tienen más de un significado, pero como dije antes, es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. Sí. Es así como en conclusión llegamos que la palabra tiene muchos significados, pero que solamente la situación es aquel que lo define. Continuando, ¿tienen alguna duda o inquietud sobre la polisemia? Bueno, creo que no. Pero continuando, vamos. A la paronimia. Bueno, el ejemplo de la paronimia se va a detallar por este diálogo. Tenemos esto.
Esta persona nos dice, el problema de este muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Y el señor de acá dice, ah, pero no es lo mismo. ¿Alguna vez han escuchado cuando alguien comenta y dice aptitud y luego dice actitud o viceversa? Y uno se queda confundido porque dicen, ah, repitió la misma palabra 2 veces. O no es lo mismo, no, ¿por qué la repites 2 veces? Y en realidad no es lo mismo. La paronimia es una relación que se da entre palabras que tienen un parecido en su forma, pero su significado no es el mismo, es completamente distinto. Y así decimos que los términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de pronunciarse o a veces de escribirse, pero no guardan relación alguna con el significado del otro. La aptitud se refiere a dotes que existen en la persona y que puede realizarlos con facilidad, pero la actitud no es de sus dotes, sino de las acciones o la personalidad que la persona demuestra al exterior, quiere decir a las personas de su círculo. Puede ser en el trabajo, en la escuela, en su casa, etcétera. ¿Sí? Por eso se dice que sus significados no tienen nada en común, porque las aptitudes de una persona no tienen que ver en nada con su personalidad, con su manera de realizar las cosas, sino que tiene que ver más con profesionalismo, con acciones y demás aspectos que se reflejen en el sujeto. Por ejemplo, y más claro, se puede, en mi caso, puedo tener aptitudes para reflejar lo que yo intento comunicarme con ustedes, quiere decir cómo me expreso ante ustedes, pero mi actitud puede ser, o puedo ser una persona amargada, o puedo ser una persona muy seria, o puedo ser una persona muy estricta, y cada quien califica o pondera eso. Continuando, tenemos el tema del ensayo argumentativo, que consiste en realizar un escrito que reflejen hechos, ¿sí? El texto argumentativo tiene como finalidad defender una opinión, un hecho, una idea o un valor y convencer al lector que adopte un determinado punto de vista a partir de lo que se refleja. De esta manera, el autor va a aportar razones o pruebas que apoyen y defiendan su postura, su planteamiento o su tesis, ¿sí? El ensayo argumentativo trata de plasmar lo que nosotros pensamos en el contexto en el que lo vamos a plasmar, pero siempre tiene que tener una prueba o una razón que lo sustente, que lo apoye, porque uno no puede lanzar palabras sin tener una verdad, sin tener un sostenimiento, un sostén que lo apoye, que lo afiance, que lo avale, ¿sí? El ensayo argumentativo tiene 3 requisitos fundamentales. Primero, se tiene que seleccionar un tema del interés de la persona. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre el medio ambiente y la contaminación. Segundo, tiene que tener una posición frente al tema, una opinión. ¿Qué opino yo sobre el tema que elegí? Quiere decir cuál es mi opinión sobre la contaminación y el medio ambiente. Y por último, tiene que tener argumentos que sustenten el punto de vista. Es decir, que yo tengo que buscar por medio de periódicos, informes, investigaciones, tesis, artículos, que afiancen mi tema y mi opinión sobre el ambiente, el medio ambiente y la contaminación. ¿Sí? Y aquí está resumido los 3 puntos que tiene que tener al menos un ensayo argumentativo. Aquí también se dan ejemplos. Por ejemplo, selecciona un tema de interés. Las corridas de toros. Una postura frente al tema. Pienso que las corridas de toros son espectáculos violentos. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que sale de mí. Y el argumento es la idea que va a sostener, la razón que va a sostener mi argumento.
Es verdad que la carne que consumo proviene de un animal que es maltratado. Sin embargo, la muerte del animal no sucede en un contexto del espectáculo. Aquí también pueden decir que ¿por qué estás en contra de las corridas de toros si tú consumes carne de ganado vacuno? Pero la persona aquí responde, sí, es verdad, yo consumo carne animal, carne de vaca, pero la carne que yo consumo no se realizó mediante algún espectáculo sangriento, no se realizó porque yo vi cómo sacrificaban un animal en una corrida, ¿no? Y bueno, de esta manera se afianza lo que es el tema de los ensayos argumentativos. ¿Tienen alguna duda o inquietud? Ninguna. Bueno, aquí comienza el tiempo de receso de 10 minutos. A las 3 de la tarde nos vamos a ver, pero en la asignatura de historia. Siéntanse libres de preguntar cualquier inquietud que tengan. Y la clase, bueno, ya fue grabada. Déjenme dejar de compartir y déjenme tomarles la respectiva captura para su asistencia. Nos vemos a las 3 de la tarde. Pasen bonito. Señorita, una pregunta rapidito.